Kremlin confirmó que todo está listo para que Putin y Trump se reúnan y negocien. BlackRock ya no apoya la agenda ecologista. Los militares de sombrero blanco se enfrascaron en las primeras batallas con agentes del ENFEMA. Desdolarización 2025. El general Flynn ha exigido que se investigue a cada senador y diputado de Estados Unidos. El legado de Obama se está desmoronando y el pueblo estadounidense exige justicia. El día de la inauguración no será el único día en que el presidente Donald Trump celebre su regreso a la Casa Blanca. El fin de los tiempos no es el apocalipsis, no es más que la verdad revelada. Comenzamos. El Kremlin confirmó que todo está listo para que Putin y Trump se reúnan y negocien después de que Trump preste oficialmente juramento. Según se informa, Putin busca una retirada de la OTAN y quiere garantías de que Ucrania no obtendrá el estatus de miembro. Trump ha dejado caer la idea de retirarse completamente de la OTAN, por lo que podríamos estar viendo un panorama político muy diferente en un futuro no muy lejano. Los detalles del acuerdo pueden tardar un tiempo en resolverse, pero es de esperar que la fiesta pueda llegar a un alto al fuego lo antes posible. Trump ya parece estar poniendo todo en orden y las cosas van a empezar a moverse muy rápidamente después de su investidura. Siguiendo información. BlackRock ya no apoya la agenda ecologista. Lo venían diciendo desde hace meses, pero ya es oficial. El banco de los bancos, el mayor accionista de todas las multinacionales, retira su apoyo a la Agenda 2030. BlackRock ya no apoya la agenda ecologista. ¿Hay en duda todavía de que los patriotas han tomado el control de la economía mundial? Lo anterior compartido por Gaceta.es. En otra información, pero del mismo tema, si BlackRock abandona la Agenda 2030, los grandes bancos también lo harán, porque BlackRock es su mayor accionista. Les dije que los sombreros blancos han tomado el control de la economía mundial, y aquí tienes la prueba. Lo anterior compartido por El Economista. Siguiente información. Los militares de sombrero blanco se enfrascaron en las primeras batallas con agentes del ENFEMA, que han sido desplegados en California para poner en práctica el toque de queda decretado en el área devastada por los incendios. En concreto, el general Smith habría enviado 1,500 marines de la base de Camp Pendleton dispuestos para hacer su trabajo, mientras que las fuerzas especiales habrían enviado 2 comandos y un equipo de los Navy SEALs se habría desplegado para abordar un buque del ENFEMA que habría partido desde el puerto de Seattle con destino a la costa de Malibú. El abordaje fue exitoso y tanto el capitán como el resto de la tripulación habrían sido eliminados en la operación. Mientras tanto, en las colinas de Woodland, un destacamento de los marines habría tenido un encuentro con un grupo del ENFEMA y los soldados de la Guardia Nacional que los escoltaban. Al preguntarles por el objeto de su operación, los agentes del ENFEMA respondieron que solo pretendían entregar agua potable y comida de supervivencia a las víctimas, pero al inspeccionar sus vehículos, los marines encontraron que llevaban armas y grandes cantidades de combustible, que en este contexto obviamente no eran de utilidad. Con la experiencia de lo sucedido recientemente en los similares incendios de Maui, el comandante de los marines les preguntó si no pretendían utilizar la gasolina para crear más incendios, a lo que los agentes del ENFEMA respondieron iracundos, que no, ellos no tenían autoridad alguna para impedirles hacer su trabajo, haciendo ademán de estar dispuestos a usar sus armas en señal de amenaza. Dado que los marines estaban autorizados a usar la fuerza, si los agentes del ENFEMA se resistían, comenzaron a disparar, hasta dar de baja a 7 agentes y 11 soldados de la Guardia Nacional. El alto mando de los patriotas ha confirmado que los soldados permanecerán en California el tiempo que sea necesario,
pues sospechan que los incendios han sido provocados para reconstruir la zona bajo los protocolos de la Agenda 2030 y las llamadas ciudades inteligentes de 15 minutos. Lo anterior compartido por RR News. Siguiente información. Desdolarización 2025. Se estima que el número de países que boicotean el dólar ya supera al de los que lo apoyan. Según un nuevo análisis de una agencia de noticias rusa, más de la mitad de los países del mundo están boicoteando el dólar en mayor o menor medida. 14 países más emprendieron el camino hacia la desdolarización en 2024. Aunque las autoridades financieras de 94 países no se han opuesto abiertamente al dólar ni han tomado medidas restrictivas, hay un grupo de estados, 46 en total, que liquidan activamente con sus socios en monedas nacionales o restringen la circulación del dólar estadounidense internamente, así como un grupo de 53 naciones que se oponen abiertamente a la moneda estadounidense y llaman al resto del mundo a unirse para debilitar su hegemonía. Aunque la transición del dólar a monedas alternativas todavía presenta algunas dificultades, los expertos predicen un fortalecimiento aún mayor de esta tendencia en 2025, según la agencia de noticias. Lo anterior compartido por MHC70. Nota de tu servidor. Aunque Trump haya amenazado a cualquier país que deje de usar el dólar estadounidense, imponiéndole una sanción del 100% de aranceles, él tiene que entender y recordar que esta medida de sacar el dólar de sus países no es nada personal. Son los efectos del cabal que por décadas ha sometido y en algunos hundido las economías de dichos países. No es más que una defensa por parte de los países que utilizan o utilizaban el dólar en sus transacciones internacionales. Y será del agrado o desagrado de Trump, pero la pérdida del poder del dólar fiat es inminente. Siguiente información. El notición del día es que el más cercano asesor de Donald Trump, el general Flynn, ha exigido que se investigue a cada senador y diputado de Estados Unidos para ver si tiene un controlador del lobby judío AIPAC. Después de esto, más de uno debería tomarse el día libre. Jaque mate total. El American Israel Public Affairs Committee, o AIPAC, que en español significa Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos-Israel, es un grupo de presión sionista en Estados Unidos que realiza tareas en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca en favor de mantener una estrecha relación entre Israel y Estados Unidos. Lo anterior compartido por el canal de X del general Flynn. Siguiente información. Obama es nombrado en una explosiva investigación de crímenes contra los niños vinculada a Puff Daddy. Barack Obama, otrora el ícono intocable de la izquierda, ahora enfrenta la tormenta de su vida. Los investigadores federales supuestamente lo han vinculado a una supuesta red de crímenes contra los niños vinculada a Sean Diddy Combs. La evidencia se acumula y los expertos sugieren que es solo cuestión de tiempo antes de que se revele toda la verdad. En su ciega persecución contra Trump, los demoniócratas rompieron la regla tácita de dejar a los expresidentes intactos. Ese precedente ha vuelto para atormentarlos. Ahora, Obama está a punto de convertirse en el primer expresidente en enfrentar un proceso, gracias al mismo uso legal que su partido desató. O sea, se les volteó el chirrión por el palito. Los informes afirman que existen pruebas en video que vinculan directamente a Obama con la investigación. No se trata de una conjetura sin fundamento, se dice que es una prueba fría y contundente. Esas pruebas podrían destrozar no solo su legado, sino a todo el partido demoniócrata. Los críticos han acusado durante mucho tiempo a Obama de dirigir la administración de Sleepy Joe tras bastidores. Si las acusaciones son ciertas, no se trata solo de un escándalo criminal, sino de una crisis de legitimidad. ¿El hombre supuestamente involucrado en actos tan atroces también manejaba los hilos del poder?
Nota de tu servidor, yo lo puedo afirmar. Los medios protegieron a Obama, desestimando cualquier crítica por infundada o intolerante. Ahora, con pruebas demasiado condenatorias como para ignorarlas, su silencio los implica como co-conspiradores en el encubrimiento de años de corrupción y engaño. El partido demoniócrata, ya fracturado, está implosionando bajo el peso de este escándalo. La caída de Obama dejará una mancha permanente en todos los demoniócratas que alguna vez lo veneraron, planteando preguntas sobre su juicio y complicidad. El legado de Obama se está desmoronando y el pueblo estadounidense exige justicia. No se trata de un solo hombre, sino de demostrar que nadie está por encima de la ley. La tormenta ya está aquí. El ajuste de cuentas comienza ahora. Siguiente información. El día de la inauguración no será el único día en que el presidente electo Donald Trump celebre su regreso a la Casa Blanca. El mitin de la victoria tendrá lugar el domingo y el día de la inauguración tendrá una agenda repleta. El día de la inauguración cae el 20 de enero, pero el calendario de eventos en realidad comenzará incluso antes. La ceremonia de juramentación comenzará a las 11 a.m. hora del centro o a las 12 p.m. hora del este. Según el Departamento de Turismo de Washington, el horario habitual del día es el de apertura de las puertas de control de seguridad a las 5 a.m., hora central, seguido de música y comentarios de apertura. Lo anterior compartido por NBC Chicago News. Siguiente información. El final de los tiempos no es el apocalipsis, no es más que la verdad revelada. Tiene que haber un compromiso real y muy fuerte de todas las almas sintientes de dejar de juzgar. Todos pasamos por esto de criticar, pero ya se viene el tiempo en que no se podrá engañar a nadie porque sentiremos todo. Y ya es el momento previo a lo que llaman el evento. Y necesitamos entrenarnos en el sentir. Los animalitos son más avanzados en esto del sentir. Ellos leen las intenciones de los demás, sienten y no juzgan. Esos sentimientos tienen que estar lejos de la emocionalidad. El sentimiento no está vinculado a nuestra mente, a nuestro ego. Y el ego juzga. No tenemos que juzgar más a nadie, solo entender. Y para entender hay que sentir. El sentir sale del alma. Las verdades que se revelarán van a causar shock fuertes en algunas personas. Por eso tenemos que estar preparados para ayudar desde el sentir, sin juzgar. Caerán muchas máscaras de todos los que encubrieron la verdad, las atrocidades a las que fue sometida la humanidad. El fin de los tiempos no es más que la verdad revelada. Por ello, debemos entrenarnos en las percepciones sin juzgar, en leer las expresiones, porque ellas vienen del alma de las personas. Solo hay que observar y sentir. Las palabras y acciones engañan, pero las expresiones no. Hay muchos lobos disfrazados de corderos. Entrenarse para leer y sentir las expresiones, y eso nos prepara para la telepatía, que llegará muy pronto. Cuando termine la transición planetaria, el lenguaje universal será la telepatía. Lo anterior compartido por Vital Frosty. Si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios como videos en vivo, exclusivamente para miembros del canal. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.